Hace apenas unas décadas, la historia de la humanidad parecía una línea clara. Pero a veces, la Tierra decide contar una historia distinta. Una marcha constante hacia adelante, desde criaturas primitivas hasta el ser humano moderno. En el año 2003, en una remota isla del sureste asiático llamada Flores, un grupo de arqueólogos desenterró un secreto que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra especie. Dentro de la caverna de Liang Bua, una cueva húmeda y silenciosa, oculta entre las selvas tropicales, los científicos buscaban restos de los primeros humanos modernos. Lo que encontraron fue otra cosa, un esqueleto diminuto, de una mujer adulta, de apenas 1 metro de altura. Su cráneo, pequeño y completo. Sus huesos, frágiles pero firmes, contaban una historia imposible. No era una niña, no era un humano enfermo, era alguien distinto. Esa noche, el eco de su descubrimiento cruzó océanos. La humanidad acababa de tropezar con una versión desconocida de sí misma. El mundo científico reaccionó con incredulidad. Las primeras dataciones revelaron algo desconcertante. Los restos tenían alrededor de 18.000 años. Eso significaba que esta pequeña mujer y su especie había coexistido con los Homo sapiens modernos. La llamaron el Hobbit. El nombre, aunque informal, capturó la imaginación del mundo. Una criatura humana del tamaño de un niño, con herramientas de piedra y fuego propio. Los escépticos no tardaron en surgir. Pero cada hueso desenterrado contaba la misma historia. No era una anomalía. Era una especie distinta. Una rama oculta en el árbol evolutivo. El esqueleto de Liang Bua, designado como LB1, era solo el principio. Pronto, nuevas excavaciones revelarían que no estaba sola. Una población entera había vivido, cazado y prosperado allí. Una civilización diminuta, perdida en el tiempo. El Homo floresiensis medía apenas 1 metro y 1 centímetro de altura. Pesaba alrededor de 25 kilogramos. Sus proporciones recordaban a los primeros ancestros humanos, como Lucy. Un cuerpo adaptado al movimiento, pero no al tamaño. Lo más sorprendente era su cerebro. Solo 426 centímetros cúbicos, 1/3 del tamaño de un cerebro humano moderno. Y, sin embargo, ese pequeño cerebro había diseñado herramientas de piedra. Había cazado. Había sobrevivido. La ciencia no podía ignorar lo evidente. El tamaño no determina la inteligencia. Su rostro, aunque pequeño, no era infantil. Tenía rasgos definidos, una frente baja, dientes grandes y cejas marcadas. Cada hueso formaba parte de un mosaico imposible, una criatura moderna en algunos aspectos, primitiva en otros. Un paso lateral en la evolución, no un error, sino una alternativa. Una humanidad paralela que prosperó mientras el resto del mundo cambiaba. Para entender al Hobbit, había que entender su mundo. Flores era un laboratorio natural de la evolución. Aislada por mares profundos, moldeó la vida bajo sus propias reglas. Allí, lo grande se hacía pequeño, y lo pequeño crecía hasta volverse gigantesco. En los densos bosques tropicales convivían elefantes pigmeos, los stegodon, ratas del tamaño de gatos y lagartos que hoy todavía infunden temor, los dragones de Komodo. El Homo floresiensis no vivía en un paraíso. Vivía en una constante negociación con la naturaleza. Cazaba, construía herramientas, hacía fuego, y cada día debía sobrevivir entre criaturas mucho más grandes que él. Sus pies eran enormes, planos, desprovistos de arco. Caminaba erguido, pero con un paso diferente, más corto y pesado. Una marcha adaptada al terreno, no al sprint. Su vida era una danza entre la adaptación y el peligro. Una especie diminuta que, contra todo pronóstico, prosperó durante cientos de miles de años. Una historia de ingenio en miniatura. Una humanidad del tamaño de un mito. El mayor misterio del Homo floresiensis no era su tamaño, era su mente. Junto a sus huesos,
Los arqueólogos encontraron cientos de herramientas de piedra, cuchillas finas, lascas cortantes, puntas talladas con precisión. No eran piedras rotas al azar, eran instrumentos pensados, hechos con técnica, intención y propósito. El hallazgo desconcertó a los científicos. ¿Cómo podía un cerebro tan pequeño haber creado una industria de herramientas tan avanzada? Las pruebas microscópicas mostraron marcas de uso. Aquellos utensilios habían cortado carne, raspado pieles, trabajado la madera. El hobbit cazaba activamente. Y en las capas de ceniza, los investigadores hallaron rastros de fuego, rocas fracturadas por el calor, huesos calcinados, residuos de combustión. Tal vez no construyeron hogares perfectos, pero sin duda, conocían el poder del fuego. Una chispa en la oscuridad, una mente diminuta que dominaba una de las fuerzas más grandes del mundo, el Homo floresiensis, había demostrado que la inteligencia no depende del tamaño del cerebro, sino de la capacidad de adaptarse. Durante millones de años, la isla de Flores fue un universo cerrado. Aislada del continente, se convirtió en un experimento evolutivo. Los vientos del océano llevaban semillas, animales y, alguna vez, quizá un grupo de homínidos arrastrados por tormentas o corrientes. Una vez dentro, no había salida. Sin depredadores grandes, las reglas del continente dejaron de aplicarse. El tamaño dejó de ser ventaja. Así nació el fenómeno del enanismo insular. En un entorno con pocos recursos y sin grandes amenazas, los cuerpos se reducen, generación tras generación. Ser pequeño se convierte en una ventaja para sobrevivir. En Flores lo vimos repetirse. Los elefantes se hicieron pigmeos, los humanos también. Pero la isla no era pacífica. Era un territorio vivo, volcánico, impredecible. Los hobbits convivían con dragones de Komodo de 3 metros de largo, cigüeñas gigantes y ratas enormes que rondaban entre los árboles. Cada día era una prueba de ingenio y resistencia. El fuego, las herramientas, la cooperación, eran su única defensa. Un equilibrio frágil mantenía viva a esta diminuta especie. Desde el momento en que el primer esqueleto fue desenterrado, surgió la pregunta inevitable: ¿de dónde vino el Homo floresiensis? Pero algunas de sus características, como las muñecas y los pies, se parecían más a las de homínidos mucho más antiguos. Una posibilidad sugiere que desciende del Homo erectus, los primeros humanos que salieron de África hace más de 1 millón de años. Quizá un pequeño grupo llegó a Flores y quedó atrapado allí, aislado, evolucionando en silencio, hasta encogerse para sobrevivir. Otra teoría, más radical, propone que el hobbit era aún más antiguo, una especie que precedía incluso al Homo erectus, un descendiente de los primeros Homo habilis o incluso de los Australopithecus. Si eso fuera cierto, significaría que una forma humana muy primitiva logró cruzar mares y sobrevivir en islas lejanas. Un logro impensable. Ambas teorías abren un mismo misterio. ¿Qué tan lejos llegó la evolución humana? Quizás la historia de nuestra especie no es una línea recta, sino un árbol enredado de ramas que se cruzan, divergen y desaparecen. Y en una de esas ramas, diminuta pero brillante, vivió el hobbit. Durante cientos de miles de años, los hobbits resistieron. Cazaron, tallaron piedra, encendieron fuego. Mientras el resto del mundo cambiaba, ellos persistieron. Hasta que, de pronto, desaparecieron. Hace unos 50.000 años, los rastros del Homo floresiensis se detienen en el registro arqueológico. Sus herramientas dejan de aparecer. Las capas de la cueva de Liang Bua guardan silencio. ¿Qué ocurrió? Algunos científicos creen que fueron víctimas de una gran erupción volcánica. Flores está en pleno anillo de fuego del Pacífico. Un desastre así pudo haber cubierto la isla de ceniza y destruido su ecosistema. Otros sospechan que el culpable fue nuestra propia especie. Los Homo sapiens ya se habían extendido por el sudeste asiático. Quizá llegaron a Flores, y cuando dos humanidades se encuentran, solo una sobrevive.
no hay pruebas directas de conflicto. Pero el patrón se repite en la historia. Donde llegamos nosotros, otros desaparecen. El hobbit se extinguió, pero dejó una huella imborrable. Su existencia cambió para siempre la forma en que entendemos la evolución. Demostró que la inteligencia puede surgir en formas inesperadas, que la historia humana está llena de caminos perdidos, y que tal vez, en algún rincón olvidado del planeta, aún duermen historias que esperan ser descubiertas. Porque el Homo floresiensis no fue solo un fósil, fue un recordatorio de lo frágil, diversa y sorprendente que puede ser la humanidad. El descubrimiento del Hobbit derrumbó la vieja idea de un progreso lineal. Nos enseñó que la evolución humana no fue una escalera hacia lo más alto, sino un laberinto de intentos, adaptaciones y milagros. Flores fue una chispa en ese laberinto, un lugar donde la naturaleza escribió su propio experimento. El Homo floresiensis fue el resultado, un ser pequeño, ingenioso, resistente. Una especie que floreció, desapareció y nos dejó con una pregunta que todavía resuena. ¿Y si no fuimos los únicos humanos capaces de sobrevivir, sino simplemente los últimos? Uno de los misterios más intrigantes es si alguna vez se encontraron con nuestra propia especie, el Homo sapiens. La cronología sugiere que un encuentro era posible, incluso quizás probable. La datación más reciente sitúa la última evidencia de los hobbits en Liangbua hace unos 50.000 años. Al mismo tiempo, los humanos modernos se expandían por el sudeste asiático y comenzaban su viaje a Australia. La primera evidencia de Homo sapiens en la región data de hace 73.000 años y estaban establecidos en islas cercanas hace 45.000 años. Esto crea una posible superposición de miles de años. Es fácil imaginar a nuestros ancestros aventurándose en flores. ¿Qué habrían encontrado? Un bosque extraño poblado por elefantes enanos y lagartos gigantes. Y escondidos en ese bosque, o en las mismas cuevas, habría otro tipo de personas. ¿Los habrían visto como humanos? ¿Habrían comerciado? ¿Habrían luchado? ¿O simplemente se habrían evitado? El registro arqueológico guarda silencio. No hay evidencia directa de interacción. No hay huesos de hobbit con marcas de herramientas humanas modernas. Tampoco se han encontrado herramientas de hobbit en asentamientos humanos modernos. Esa falta de evidencia puede significar muchas cosas. Quizá nunca se encontraron. Los humanos llegaron después de la desaparición de los hobbits. O quizá sí se encontraron, pero sin dejar rastro duradero. Podrían haber competido por los mismos recursos, las mismas cuevas, los mismos animales, las mismas plantas comestibles. En esa competencia, el Homo sapiens, más grande y tecnológicamente más avanzado, habría tenido ventaja. La posibilidad perdura en el folclore local. Los aldeanos de Flores cuentan historias de pequeñas personas peludas en cuevas. Los Ebugogo cuentan que murmuraban en su propio idioma y a veces robaban comida. ¿Podrían ser recuerdos culturales de un encuentro real hace decenas de miles de años? Hecho o ficción, la imagen de dos especies humanas tan diferentes encontrándose sigue siendo poderosa e inquietante. Así como su origen es un rompecabezas, la desaparición del Homo floresiensis está envuelta en misterio. Durante cientos de miles de años, estas personas resistentes sobrevivieron en su isla aislada, adaptándose a sus desafíos únicos. Soportaron cambios climáticos, convivieron con depredadores formidables. Sin embargo, hace unos 50.000 años, desaparecieron del registro arqueológico. Las herramientas, los huesos, que llenaron las capas de la cueva de Liangbua durante milenios, se detienen de repente. La llama de esta rama única de la humanidad se extinguió. ¿Pero por qué? Los científicos tienen varias teorías, pero ninguna respuesta definitiva. Una de las teorías más prominentes señala con el dedo a nuestra propia especie. El momento de la desaparición de los hobbits coincide muy de cerca con la probable llegada de los humanos modernos, Homo sapiens, a la región. Es un patrón que se ve en otras partes del mundo, donde quiera que llegaron los humanos modernos, otras especies humanas arcaicas
como los neandertales en Europa, pronto se extinguieron. Esto puede no haberse debido a un conflicto directo y violento. En cambio, los humanos modernos, con sus herramientas más complejas, redes sociales más grandes y quizás mentes más adaptables, simplemente pudieron haber superado a los hobbits en la competencia por la comida y el territorio. Incluso una pequeña ventaja competitiva, a lo largo de cientos o miles de años, podría ser suficiente para llevar a una población isleña vulnerable al borde. Otro sospechoso importante es la naturaleza volátil de la propia isla. Flores es parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad volcánica. Una erupción masiva en o cerca de la isla podría haber tenido consecuencias catastróficas. Tal evento podría haber cubierto el paisaje de ceniza, envenenando las fuentes de agua y acabando con las plantas y animales de los que dependían los hobbits. Para una población pequeña y aislada, un solo evento cataclísmico, como una supererupción, podría haber sido un evento de nivel de extinción, aniquilándolos en un instante geológico. Los hobbits sobrevivieron a muchas erupciones más pequeñas, pero una particularmente grande podría haber sido el golpe final. También es posible que la causa no haya sido un solo evento, sino una combinación de presiones. Un clima cambiante podría haber estresado el ecosistema, reduciendo las poblaciones de animales de presa clave como el estégodon. Este estrés ambiental, combinado con la llegada de una nueva especie humana altamente competitiva, podría haber creado una tormenta perfecta. Los hobbits, que se habían adaptado tan perfectamente a la antigua Flores, pueden haber sido incapaces de hacer frente a una serie de cambios tan rápida. Sea cual sea la causa final, su extinción marca el final de un capítulo largo y único en la historia humana, un recordatorio de que la supervivencia nunca está garantizada. El descubrimiento del Homo floresiensis fue más que solo añadir un nombre nuevo a la lista de nuestros antepasados humanos. Fue un terremoto científico que cambió de verdad cómo entendemos nuestro propio viaje de evolución. Antes del Hobbit, la forma en que se pensaba sobre la evolución humana era a menudo como un camino simple y directo. Era como una marcha de progreso desde ancestros encorvados y con cerebros pequeños hasta los Homo sapiens altos y con cerebros grandes de hoy. Otras especies, como los neandertales, eran vistas como ramas laterales, pero la historia principal parecía sencilla. La gente pequeña de Flores rompió esa imagen simple para siempre. El Hobbit demostró que el árbol familiar humano no era un solo tronco, sino un arbusto denso y enredado con muchas ramas. Demostró que varias especies humanas diferentes podían vivir juntas en el planeta al mismo tiempo. La evolución no se movía en una sola dirección ya decidida. Estaba experimentando, creando una variedad de formas humanas adaptadas a diferentes lugares. El descubrimiento mostró que una línea de humanos podía seguir una estrategia de evolución completamente diferente, haciéndose más pequeños, no más grandes, y aún así tener éxito por cientos de miles de años. Nos obligó a ser más humildes sobre nuestro propio lugar en la historia de la vida. Este descubrimiento ha inspirado a los científicos a buscar otras líneas humanas perdidas. Si una especie como el Hobbit pudo sobrevivir sin ser detectada en Flores, ¿dónde más podrían esconderse ramas olvidadas de la humanidad? El hallazgo ha animado la investigación en otras islas del sudeste asiático y más allá, impulsando una nueva era de exploración de nuestro pasado profundo.